En Zootopia el sueño viene con uniforme, pero el respeto no. Imagínate esto, una oficial recién graduada, impecable, con el brillo en los ojos y el orgullo a tope, escribiendo multas en un estacionamiento, bajo el sol, mientras la ciudad sigue su vida como si ella no existiera. Y lo peor no es la tarea, lo peor es el mensaje. Aquí estás, pero no cuentas, porque Zootopia presume algo grande, que depredadores y presas por fin aprendieron a convivir, que todo es progreso, armonía, futuro, una ciudad diseñada para que cualquiera pueda hacer lo que quiera, siempre y cuando no incomodes a nadie en el camino. Y ahí entra Judy Hopps. Desde las madrigueras, Judy creció con una idea clavada en la cabeza. Yo voy a ser policía. No voy a intentarlo, no a ver si se puede. Policía. Punto. El problema es que, alrededor, el mundo ya tenía otra opinión. Su familia la ama, pero la cuida con ese cariño que también limita. El tipo de amor que te protege, diciéndote que no te arriesgues. Judy no compra esa versión, y cuando era niña lo aprendió a la mala. Un encuentro con un zorro y una situación que debería ser nada en un mundo civilizado, se volvió una marca. Es el primer golpe real contra su ilusión de que todo se resuelve con buenas intenciones, pero en vez de retroceder, Judy hizo lo que hacen los tercos con corazón. Se preparó, la vimos entrar a la academia con un cuerpo pequeño y un reto enorme. Ahí no hubo magia, hubo entrenamientos pensados para alguien más grande, más fuerte, más imponente, y aún así, Judy se abrió paso a puro enfoque. Cada obstáculo repetía lo mismo. El sistema no te detiene con un no, te detiene con un esto no es para ti. Cuando por fin se graduó, llegó el momento que debería ser victoria total. Y lo fue. Hasta que puso un pie en la verdadera Zootopia. La ciudad era gigantesca, brillante, organizada por distritos que parecían mundos distintos. Todo se sentía como aquí pasa algo importante. Judy llegó con su uniforme nuevo como si fuera una llave, lista para abrirse camino. Pero el primer recibimiento no fue un aplauso. En la estación, el jefe Bogo la miró con esa calma de autoridad que no necesita gritar para aplastar, y sin rodeos, la acomodó donde no estorbara. Estacionamientos, multas, rutina. Ahí es cuando la historia se pone interesante, porque no te está contando solo un sueño, te está contando el precio de insistir. Judy se lo tomó en serio, tanto que convirtió lo pequeño en su guerra personal. Se propuso ser la mejor, aunque fuera poniendo infracciones. Y cuando por fin la ciudad la notó, no fue por respeto, fue porque estaba siendo demasiado eficiente. En paralelo, apareció Nick Wilde, un zorro con sonrisa fácil, modales de vendedor y ojos de alguien que ya entendió el truco. En Zootopia no gana el más fuerte, gana el que sabe jugar con las reglas sin ensuciarse las manos. Nick se movía como si la ciudad fuera su tablero y Judy lo leyó como lo que parecía, un oportunista con talento. Pero ese mismo día, la ciudad le dio a Judy algo que no cabía en una multa, una oportunidad real de actuar. Detectó a un ladrón, un pequeño estafador, y por primera vez sintió que podía hacer trabajo real, correr, seguir, atrapar. La ciudad se volvió un laberinto, y lo brillante es cómo la película usa la escala. Judy, diminuta, persiguiendo a alguien que se escapaba por lugares donde el mundo era demasiado grande, hasta caer en una zona donde ella se volvió gigante y todo alrededor fue miniatura. La escena era divertida, sí, pero también era un recordatorio. Estar en un lugar que no fue construido para ti. Al final, esa persecución la metió en un problema mayor del que esperaba. Y de regreso en la estación, en lugar de felicitarla, la regañaron. Porque así funciona. Si el resultado no se ve presentable, el esfuerzo no cuenta. Y justo cuando parecía que Judy iba a quedarse estancada para siempre, llegó una oportunidad que no podía dejar pasar. Una nutria que buscaba a su esposo desaparecido. Judy se lanzó, pidió el caso, insistió. No por ambición, sino porque entendió algo. Si dejaba pasar esa oportunidad, la iban a encerrar para siempre en la versión más pequeña de su sueño. Bogo intentó cerrarle el paso, pero Judy presionó hasta conseguirlo, pero condicionada. Un límite de tiempo, y si fallaba, se acabó. Judy salió de ahí con el pulso acelerado, pero con las manos casi vacías. No le dieron respuestas, le dieron un reloj corriendo. Y en ese vacío entendió lo peligroso. No era solo un esposo perdido, era un caso que nadie quería tocar. Entonces tomó una decisión clave. Si el sistema no le iba a dar aliados, iba a buscar uno por su cuenta. Revisó el expediente y en una foto vio una cara conocida. Nick Wilde. No fue a pedirle ayuda por buena onda ni a convencerlo con discursos. Lo buscó porque Nick había estado cerca del desaparecido y se movía en rincones donde ella todavía no entraba. Nick intentó zafarse, claro, pero Judy llegó con un as bajo la manga, evidencia de sus trampas. Una amenaza limpia, sin gritos, sin drama. Solo un o caminas conmigo o te cae el peso de la ley. Y así arrancó el dúo, una coneja que todavía creía en la justicia y un zorro que ya había aprendido a desconfiar de todo.
Salieron juntos, con el tiempo encima, con una ciudad entera sonriendo como si nada pasara. Y con esa sensación peligrosa de que, en Zootopia, el problema real no era lo que ves, era lo que la ciudad estaba aprendiendo a esconder. Y lo más irónico es que la primera pista no salió del expediente, salió de Nick. Nick recordó dónde había estado ese día, los llevó al punto exacto. Y ahí apareció lo primero concreto, una matrícula. Ese detalle los obligó a dar el siguiente paso, rastrear el vehículo. Nick la llevó a donde podían seguir la placa que les habían dado, y ahí la ciudad les recordó cómo juega. Iban por un dato simple, de esos que deberían salir en minutos, pero se volvió un trámite eterno. Judy estaba contrarreloj, el sistema iba en cámara lenta, y Nick, con la calma de quien ya conoce ese laberinto, solo lo tomó como parte del proceso. Con esa información por fin en mano, siguieron el rastro del auto, como si alguien hubiera intentado borrar las piezas, pero no lo suficiente. Había desorden, marcas, rastro de forcejeo, y ahí Judy dejó de ser la conejita optimista por un segundo. Pero Nick también cambió. Por un detalle mínimo, algo que reconoció al instante, se le endureció la cara, se alteró y supo que desde ese momento los dos estaban jugando con fuego. De repente, todo pasó demasiado rápido. A Judy y Nick los rodearon los conocidos de Nick, nada amistosos. No les dieron tiempo de explicar nada. Los subieron y escoltaron a un lugar helado donde todo estaba puesto para una sola cosa: intimidación. Ahí, la placa de Judy no servía de nada. Y el estilo de Nick tampoco, porque la pista no los llevó a un callejón cualquiera. Los llevó directo con alguien que, en Zootopia, pesa, aunque sea pequeño: Mr. Big. Nick intenta negociar con su estilo, Judy intenta imponer autoridad, y ninguna funciona, hasta que el pasado salva el presente. En la persecución de la ciudad miniatura, Judy había hecho algo que no parecía importante. Le había salvado la vida a una pequeña habitante de ese distrito, y resulta que esa pequeña no era cualquiera. Era familia directa del jefe de ese lugar. De pronto el ambiente cambió, les perdonaron la vida, les soltaron una pista. ¿Quién fue el último que vio al desaparecido? ¿Y qué le pasó justo antes de desaparecer? Con esa nueva pieza, el caso empezó a oler a algo más grande y los condujo directo al distrito forestal. Humedad, sombras, vegetación apretada. Ahí encontraron a alguien conectado con el caso y durante unos segundos Judy creyó que por fin tenía una explicación limpia, hasta que algo se rompió frente a ella. El depredador se transformó ahí mismo, una versión más primitiva, menos sofisticada, como si la razón se apagara, y entonces atacó frenético. Judy y Nick reaccionaron en un segundo. Judy pidió refuerzos y el ataque se volvió persecución. Giros cerrados, terreno resbaloso, el depredador encima sin freno. Judy hizo la jugada perfecta. En la zona del teleférico, con el depredador encima, lo midió en el último segundo y le aseguró una pata con las esposas a un poste. Eso los dejó a salvo el tiempo justo para escapar ilesos. Minutos más tarde llegaron los refuerzos y no encontraron nada de lo que Judy reportó, como si todo hubiera sido limpiado antes de que la policía llegara. Bogo no solo se molestó, estuvo a nada de cortarles el caso ahí mismo. Le exigió a Judy que cumpliera el trato y se fuera, y aquí pasó algo clave. Nick intervino. Le recordó a Bogo que estaba exigiendo que Judy resolviera en horas lo que él no había podido resolver en meses y que aún quedaba tiempo. En el camino, por primera vez, Nick bajó el escudo. Le contó a Judy por qué no cree en discursos bonitos. De niño quiso ser bueno, y lo terminaron marcando como peligroso solo por ser un zorro. Esa herida marcó su peculiar forma de ser, y justo ahí, Nick soltó una idea brillante. Si alguien estaba borrando escenas antes de que la policía llegara, necesitaban mirar desde otra perspectiva, desde arriba, no buscar en el piso, sino en el sistema. La jugada fue ir al ayuntamiento y tocar la puerta correcta. La vicealcaldesa, que veía el caso como algo que ya no se podía esconder, les dio acceso a cámaras y rutas. Y con eso el caso por fin tomó forma. En las grabaciones apareció el rastro de quién se había llevado al depredador y hacia dónde. Siguieron esa ruta hasta un lugar aislado, discreto, difícil de ubicar si no sabes qué buscar. Y cuando entraron, encontraron lo que Judy necesitaba desde el inicio: a la nutria, viva. Y no era el único caso. El lugar sugería que el problema era más grande de lo que Zootopia quería admitir. Por un momento, Judy sintió que por fin lo había logrado. Pero Zootopia no te deja ganar tan fácil, porque cuando le tocó explicar lo que habían encontrado, Judy intentó calmar el miedo de la ciudad y sin querer dijo algo que lo empeoró. Lo que Judy dijo le dio combustible a lo que Zootopia llevaba escondiendo desde siempre: prejuicios, desconfianza. Esa idea vieja que nunca se fue, solo se disfrazó, y lo que más le dolió no fue el ruido afuera, fue ver a Nick cambiar la mirada. Nick, que había caminado con ella, se quedó viéndola distinto, como si de pronto el uniforme ya no significara protección, sino miedo con placa. Ahí se quebró algo entre ellos y Judy tomó la decisión más dura desde que salió de las madrigueras. Se hizo a un lado, no por cobardía, por vergüenza.
Volvió a casa creyendo que ahí, lejos del ruido, el mundo se iba a sentir más simple. En las madrigueras intentó volver a lo seguro, trabajar con su familia y callar la culpa, pero el tema seguía ahí. Sus papás hablaban de cuidarse de los depredadores, como si la ciudad solo hubiera confirmado los miedos de siempre. Ahí se topó con alguien de su pasado, el mismo zorro que de niña la lastimó. Esta vez estaba distinto, trabajando y tratando de enmendar. Y en esa conversación salió el dato clave, los aulladores, una planta tóxica que puede alterar el comportamiento. Y a Judy le cayó el golpe. Eso encajaba con lo que había visto en Zootopia. No era el ADN del depredador, era una toxina, algo que los empujaba a volverse salvajes y primitivos. Con eso, Judy entendió que no podía quedarse ahí, tenía que volver con una pista real. Regresó a la ciudad buscando directamente a Nick. Llegó con una disculpa simple y directa, se equivocó, y entendió tarde lo que sus palabras podían provocar. Nick no olvidó tan fácil, pero escuchó, porque Judy ya no venía a demostrar que tenía razón, venía a corregir, y juntos retomaron el caso, solo que ahora la pregunta ya no era ¿dónde están los animales desaparecidos? Era ¿quién está usando esa planta? ¿Y para qué? La primera parada fue obvia. Duke Rodríguez, el tipo al que Judy ya había perseguido. Si alguien sabía quién estaba moviendo cosas robadas en la ciudad, era él. Y como era de esperarse, intentó hacerse el listo como siempre, hasta que Judy y Nick lo llevaron a donde ya no había chistes, frente a Mr. Big. Ahí, con Mr. Big mirándolo y su gente encima, Duke entendió que ya no estaba negociando, y terminó hablando. Esas plantas no estaban ahí por casualidad, alguien se las estaba comprando, y él solo era el que las robaba y las movía. Con eso, Judy y Nick ya tenían rumbo, seguir el rastro hacia una parte olvidada de la ciudad, y ahí la película se pone tensa, porque el problema no era un depredador salvaje, era alguien que lo estaba causando a propósito. Siguiendo las pistas, bajaron al subterráneo, a una estación de tren abandonada. Túneles viejos, pasillos fríos y estructuras descuidadas. Ahí Zootopia ya no se veía bonita, se veía cruda. Y ahí lo encontraron, un montaje escondido como un laboratorio improvisado. Las plantas estaban siendo usadas para fabricar algo que podía provocar ese cambio primitivo en los depredadores. En ese momento, Judy quiso hacer lo correcto, llevar evidencia, entregar el caso, cerrar la historia. Pero la ciudad no se lo permitiría tan fácil. Algo salió mal. Los descubrieron y el lugar se volvió una trampa. Vagones en movimiento, vías, túneles cerrándose, metal por todas partes. Judy y Nick tuvieron que mantener la cabeza fría y controlar la situación segundo a segundo, buscando una salida mientras todo se venía encima y nada se detenía por ellos. Aún así sobrevivieron y llegaron al punto más inquietante de todos. La verdad ya no era solo qué está pasando, era quién puede mover esto sin que nadie lo note, porque si existía una operación así necesitaba acceso, cobertura y alguien que supiera exactamente cómo funciona la ciudad por dentro. Y entonces, cuando parecía que lo único que faltaba era ponerle nombre al culpable, la película hizo su mejor jugada. Te recordó que el poder no siempre ruge. A veces sonríe, habla bonito y te da la mano. Judy y Nick terminaron cara a cara con alguien que al principio habría pasado desapercibido. Alguien que por apariencia parecía incapaz de causar miedo, y sin embargo estaba usando el miedo como herramienta. En segundos intentaron cerrar el caso con una historia perfecta. Un incidente que sonara lógico, que confirmara prejuicios, que dejara a Judy sin salida y que hiciera que la ciudad creyera justo lo que convenía creer. Pero Judy ya no era la novata del estacionamiento. Esta vez no aceptó la primera versión. Se quedó fría, pensó rápido, y con Nick hizo una jugada impecable para voltear el momento y dejar que la mentira se exhibiera sola. Y cuando la mentira por fin se asoma, Zootopia deja de sentirse ligera. Se vuelve real porque el problema nunca fue depredadores contra presas, fue alguien usando el miedo para manejar a todos. Lo que siguió no fue un final bonito donde todo se arregla de golpe, fue algo más crudo, una ciudad forzada a ver lo que había hecho, y dos personajes entendiendo al mismo tiempo lo más duro del caso, que el peligro no era depredadores fuera de control, era lo que pasa cuando alguien convierte el miedo en herramienta. Y por eso esta historia pega, te hace reír, sí, pero también te deja claro algo. El miedo se esparce rápido y cuando todos lo aceptan es cuando se vuelve más peligroso. Y si te gusta ver películas y series desde este ángulo, sin arruinarte la experiencia pero sin suavizar lo importante, quédate por aquí. Suscribirte me ayuda muchísimo a seguir trayendo más historias con este nivel de detalle y ritmo.